Título 1. Principios básicos del libro primero del Código Procesal Penal. Definición de Derecho Procesal Penal. Es un área del derecho público que estudia principios, teorías, doctrinas, instituciones y normas jurídicas que regulan el desarrollo del proceso penal para juzgar a una persona acusada de un hecho delictivo. Definición de proceso penal. El proceso penal es una serie de etapas ordenadas y concatenadas que regulan el desarrollo del proceso penal para juzgar a una persona acusada de un delito. Fines del proceso penal. Este está contemplado en el artículo 5 del Código Procesal Penal y dice artículo 5 fines del proceso. El proceso penal tiene por objeto 1. La averiguación de un hecho señalado como delito o falta. 2. Establecer las circunstancias en que pudo ser cometido dicho delito. 3. El establecimiento del grado de participación del sindicado. 4. El pronunciamiento de la sentencia respectiva. 5. La ejecución de la sentencia. 6. La reparación digna. Los sistemas procesales que existen actualmente sería el sistema inquisitivo, acusatorio y el mixto. Sistema inquisitivo. Las facultades de acusar, investigar y juzgar estaban en manos de una misma persona. Tuvo su origen en Roma. El debate era secreto. El tribunal se integraba por jueces y magistrados. El acusado guardaba prisión mientras se investigaba. La sentencia no tenía calidad de cosa juzgada. El sistema acusatorio. Las facultades de acusar, investigar y juzgar estaban en manos de personas diferentes. Tuvo su origen en Grecia y fue mejorado en Roma. Era oral y público. El tribunal lo integraban particulares. El acusado estaba libre mientras se investigaba. La prueba era de libre convicción. Y tenemos el sistema mixto. Es una mezcla entre el sistema inquisitivo y acusatorio, ya que el debate tiene una fase oral y escrita. El tribunal lo integran jueces y magistrados. La sentencia produce cosa juzgada. La prueba es de libre convicción. Tuvo su origen en Francia con la Revolución Francesa, con la Revolución Francesa eliminando el sistema inquisitivo. El sistema actual vigente en Guatemala es el sistema procesal mixto. Principios del proceso penal, que serían las garantías procesales contempladas en el capítulo primero del título primero del libro primero del Código Procesal Penal. Tenemos la primera, principio de legalidad. Establece que todo delito, falta y pena para ser aplicado a un caso concreto debe estar expresamente regulado en la ley. El artículo 1 establece no hay pena sin ley. No se impondrá pena alguna si la ley no la hubiere fijado con anterioridad. Artículo 2. No hay proceso sin ley. No podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificados como delitos o faltas por una ley anterior. Tenemos el principio del debido proceso. Este establece que el Estado tiene la obligación de respetar las obligaciones esenciales dentro del proceso, con el fin de asegurar los derechos y obligaciones de cualquier persona acusada de un delito. Este lo tenemos contemplado en el artículo 4 del Código Procesal Penal, juicio previo. Nadie podrá ser condenado, penado o sometido a medida de seguridad y corrección, sino en sentencia firme, obtenida por un procedimiento llevado a cabo conforme a las disposiciones de este código. Tenemos el principio de juez natural, artículo 7, independencia e imparcialidad. El juzgamiento y decisión de las causas penales se llevará a cabo por jueces imparciales e independientes, solo sometidos a la Constitución y a la ley. El principio acusatorio, artículo 8, independencia del Ministerio Público. El Ministerio Público como institución goza de plena independencia para el ejercicio de la acción penal y la investigación de los delitos. Principio de publicidad. Artículo 12. Obligatoriedad, gratuidad y publicidad. La función de los tribunales en los procesos es obligatoria, gratuita
y pública. Principio de presunción de inocencia. Establece que toda persona es inocente mientras no se haya demostrado lo contrario en sentencia debidamente ejecutoriada. Artículo 14. Tratamiento como inocente. El procesado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento, hasta tanto una sentencia firme lo declare responsable y le imponga una pena o una medida de seguridad y corrección. Principio a no declarar contra sí mismos. Derecho constitucional que no obliga a la persona a declarar contra sí mismo o sus parientes de grado de ley. Artículo 15. Declaración libre. El imputado no puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Principio de defensa. Artículo 20. Defensa. Dice, la defensa de la persona o de sus derechos es inviolable en el proceso penal. Nadie podrá ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en procedimiento establecido y ante tribunal competente en el que se hayan observado las formalidades y garantías de ley. Y de último tenemos el principio de igualdad. Artículo 21. Igualdad en el proceso. Quienes se encuentren sometidos a proceso gozarán de las garantías y derechos que la Constitución y las leyes establecen sin discriminación. También está el principio non bis in idem. Establece que la persona no puede ser perseguida penalmente por la comisión de un mismo hecho penal dos veces. Artículo 17. Código Procesal Penal. Única persecución. Nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. Capítulo 2, que sería la persecución penal. Vamos a ver la acción penal. La acción penal es la facultad que tiene el Estado para ejercer el ius poniendi. El ius poniendi es el hecho, la facultad que tiene el Estado para imponer penas y para castigar. Entonces dice, la acción penal es la facultad que tiene el Estado para ejercer el ius poniendi ante la existencia de un ilícito penal o la facultad concedida al individuo para iniciar un proceso penal. Por lo que la persecución penal es la obligación de accionar del Ministerio Público al tener conocimiento de un delito. Y el ejercicio de la acción penal, este está regulado en el artículo 8 del Código Procesal Penal, dice independencia del Ministerio Público. El Ministerio Público como institución goza de plena independencia para el ejercicio de la acción penal y la investigación de los delitos. Entonces, persecución penal es la obligación de accionar del Ministerio Público al tener conocimiento de un delito, y el ejercicio de la acción penal le corresponde exclusivamente al Ministerio Público. Clasificación legal de la acción penal. Esta lo tenemos contemplado en el artículo 24. Clasificación de la acción penal. La acción penal se ejercerá de acuerdo a la siguiente clasificación. Tenemos acción pública, acción pública dependiente de instancia particular y la acción privada. El artículo 24 bis, acción pública. Dice, la persecución penal la ejerce de oficio el Ministerio Público sin que el agraviado o la víctima presente la denuncia correspondiente. Artículo 24 bis, acción pública, serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público en representación de la sociedad todos los delitos de acción pública, excepto los delitos contra la seguridad de tránsito y aquellos cuya sanción principal sea la de multa. Tenemos también la acción pública dependiente de instancia particular. La persecución penal la ejerce el Ministerio Público, pero el particular debe presentar su denuncia correspondiente. Artículo 24 ter. Acciones públicas dependientes de instancia particular. Para su persecución por el órgano acusador del Estado, que es el Ministerio Público, dependerán de instancia particular, salvo cuando mediaren razones de interés público los delitos siguientes. 1. Lesiones leves o culposas y contagio venéreo. 2. Amenazas, allanamiento de morada. 3. Violación. Si la víctima fuere menor de edad, la acción será pública. 4. Defraudación. Excepto que el agraviado sea el Estado, caso en que la acción será pública. 5. Estafa que no sea mediante cheque.
cuando el ofendido sea el Estado, en cuyo caso la acción será pública. 6. Los delitos contra la libertad de cultos y el sentimiento religioso. 7. Alteración de linderos. Tenemos también 8. La usura y negociaciones usurarias. La acción para perseguir los delitos será de acción pública cuando fueren cometidos por funcionarios o empleados públicos en ejercicio o con ocasión de su cargo. La instancia de parte obligará a la acción pública. En los casos de flagrancia, la policía deberá intervenir para evitar que continúe la lesión del bien jurídico tutelado. Acción pública que requiere de autorización estatal solamente para el trámite de antejuicio. Último párrafo del artículo 24 ter. Ahora bien, la acción privada. La persecución penal la ejerce exclusivamente el particular como querellante exclusivo. Artículo 24 quater. Acción privada. Serán perseguibles solo por acción privada los delitos siguientes: los relativos al honor, daños, derechos de autor, violación y revelación de secretos, la estafa mediante cheque. En todos los casos anteriores se procederá únicamente por acusación de la víctima, conforme al procedimiento especial. Esta se inicia por medio de una querella y el procedimiento especial regulado en el artículo 474 es el juicio por delitos de acción privada. Ahora tenemos artículo 25. De aquí vamos a ver lo que son los sustitutivos procesales o medidas desjudicializadoras. Estas formas simplificadas de resolución de conflictos penales, procedimientos que favorecen la reconciliación del imputado con la víctima y la sociedad. Tenemos el criterio de oportunidad, también tenemos la mediación, tenemos la conversión, tenemos la suspensión condicional de la persecución penal y tenemos el procedimiento abreviado, que está regulado en el artículo 464 del Código Procesal Penal. Criterio de oportunidad. Artículo 25. Criterio de oportunidad. Número 1 de las medidas desjudicializadoras. Cuando el Ministerio Público considere que el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados, previo consentimiento del agraviado y autorización judicial, podrá abstenerse de ejercer la acción penal, según los siguientes requisitos. 1. Si se tratare de delitos no sancionados con pena de prisión, que sean faltas. 2. Si se tratare de delitos perseguibles por instancia particular. 3. En los delitos de acción pública cuya pena máxima de prisión no fuere superior a 5 años. Que las responsabilidades indicadas o su contribución a la perpetración del delito sea mínima. 5. Que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo. En este caso, la pena no se reconoce, no la reconoce el culpable, no reconoce la culpa, pero sí paga el daño. En este criterio de oportunidad no mancha antecedentes penales. Requisitos para el criterio de oportunidad. Artículo 25 bis. Para aplicar el criterio de oportunidad en los numerales del 1 al 5 establecidos en el artículo 25, es necesario que el imputado hubiera reparado el daño ocasionado o exista un acuerdo con el agraviado y se otorguen las garantías para su cumplimiento. En caso de no existir una persona agraviada o afectada directamente, el Ministerio Público o quien haga sus veces podrá solicitar al juez la aplicación del criterio de oportunidad, siempre que el imputado repare los daños y perjuicios causados a la sociedad y otorgue garantías suficientes para su resarcimiento en el plazo máximo de un año. Archivo y extinción. Último párrafo del artículo 25 bis. La aplicación del criterio de oportunidad provocará el archivo de proceso para el término de un año, al vencimiento del cual se extinguirá la acción penal.
Ahora tenemos la otra medida desjudicializadora, la mediación, regulada en el artículo 25 cuater. Aquí las partes se ponen de acuerdo en el centro de mediación en el organismo judicial. Dice artículo 25 cuater, las partes solo en común acuerdo en los delitos condicionados a instancia particular, en los de acción privada, así como aquellos en los que procede el criterio de oportunidad, podrán someter sus conflictos penales al conocimiento de centros de conciliación o mediación. Una vez obtenidos los mismos, se trasladará un acta sucinta al juez de paz para su homologación, que le dará valor de título ejecutivo y convenio suficiente para la acción civil. La siguiente medida desjudicializadora sería la conversión. Artículo 26, conversión. Esta es transformar un delito de acción pública a la acción privada. El artículo 26 establece: las acciones de ejercicio público podrán ser transformadas en acciones privadas siempre que no produzcan impacto social. Número 1. Cuando se trate de los delitos previstos para prescindir de la persecución penal, conforme al criterio de oportunidad. Número 2. En cualquier delito que requiera de denuncia o instancia particular, a pedido del legitimado a instar, cuando el Ministerio Público lo autorice. Número 3. En los delitos contra el patrimonio, según el régimen previsto en el inciso anterior, excepto cuando se trate de delitos de hurto y robo. Tenemos el número... ahora la siguiente medida desjudicializadora sería suspensión condicional de la persecución penal, contemplada en el artículo 27. En los delitos cuya pena máxima no exceda de 5 años de prisión, en los delitos culposos y en los delitos contra el orden público, el Ministerio Público, a solicitud del interesado y previa comprobación del pago, propondrá la suspensión condicional de la persecución penal. El juez de primera instancia dispondrá si el imputado manifiesta conformidad, admitiendo la veracidad de los hechos que se le imputan y si a juicio del juez hubiera reparado el daño. Aquí se declara culpable el implicado y si mancha antecedentes penales. La suspensión de la persecución penal no será inferior de 2 años ni mayor de 5 años, ni impedirá el progreso de la acción civil. Transcurrido el periodo fijado sin que el imputado cometiera un nuevo delito doloso, se tendrá por extinguida la acción penal. Y tenemos la última medida desjudicializadora, que sería el procedimiento abreviado, contemplado en el artículo 464. Admisibilidad. Si el Ministerio Público estimara suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años de privación de libertad o de una pena no privativa de libertad, aún en forma conjunta, podrá solicitar que se proceda según este título. Requisitos. Para ello, el Ministerio Público deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor. 2. Que se extenderá a la admisión del hecho, descrito en la acusación y su participación en él. 3. Y la aceptación de la vía propuesta. En este caso, el imputado admita lo descrito en su contra en la acusación y su participación en él. El imputado acepta el hecho. Aquí en este caso el imputado acepta el hecho, acepta que participó en el delito y la tramitación posterior a la solicitud. Artículo 465. Trámite posterior. El juez oirá al imputado y dictará la resolución que corresponde sin más trámite, pero la conducta nunca podrá superar la pena requerida por el Ministerio Público. La sentencia se basa en el hecho descrito en la acusación admitida por el imputado, sin perjuicio de incorporar otros favorables a él, cuya prueba tenga su fuente en el procedimiento preparatorio, y se podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación. Este procedimiento lo conoce el juez de primera instancia, es el mismo que conoce en la etapa intermedia del proceso penal común.
Sección segunda, tenemos la extinción de la persecución penal. La persecución penal se extingue antes de iniciar un proceso penal, por muerte del imputado, por amnistía, por prescripción, por el pago del máximo previsto para la pena de multa, por el vencimiento del plazo de prueba, por la renuncia o el abandono de la querella, por muerte del agraviado. La renuncia de la acción privada solo aprovecha a los partícipes. El abandono de la querella extinguirá la acción respecto de todos los imputados que intervienen efectivamente en el procedimiento. El representante de un menor o incapaz no podrá renunciar a la acción o desistir de la querella sin autorización estatal. Y en el artículo 34, efecto, dice: la prescripción corre, se suspende o interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes en el delito.